feminista apunta a deconstruir relaciones de dominación. Ser pobre, ser mujer y vivir en territorios donde la salud es un capital escaso nos sitúa en una espiral de mayor desventaja. Este fenómeno, que es el fenómeno de la feminización de la pobreza, es decir, que somos más pobres por razones de género. Pamela o Valentina, yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece. Hay 3, 4 olas en realidad del feminismo, algunos hablan de que hay algunas más. Pero las primeras feministas, las sufragistas, eran feministas blancas y que buscaban acceder al voto. ¿Sí? Después de la Revolución Francesa, cuando la revolución se instaura como igualitaria entre quienes, entre varones, ¿sí? Las mujeres quedamos fuera de ese igualitarismo. Entonces, esas primeras mujeres blancas, europeas, burguesas, lo que buscaban era el derecho al voto. La segunda ola feminista ya empieza a repensar el acceso a la educación universitaria, porque hasta ese momento solamente habíamos contado con educación primaria, educación secundaria y algunas en situación de privilegio podían acceder a la universidad, pero también se habla de lo personal es político, ¿sí? Entonces se empieza a hablar de sexualidad, de cuidado. La tercera ola ya nos empieza a hablar de las diversidades sexuales, ¿sí? Y empieza a hablar de multiculturalismos. Entonces estaban las no blancas que le venían a decir a las blancas, en realidad este movimiento empieza antes, la segunda ola, que les venían a decir a las blancas, ustedes están hablando de poder salir al mercado de trabajo y nosotras nunca dejamos de trabajar, porque esas blancas tenían a las mujeres negras como empleadas, ¿sí? Entonces nuestra demanda no pasa por salir a buscar trabajo porque siempre trabajamos, nuestra demanda pasa por otros lugares. Entonces ahí se empieza a diferenciar en la segunda ola la cuestión de la raza, porque las mujeres negras no se sentían representadas por esas mujeres blancas. Y hace poquito que comienza la que estamos transitando ahora, la cuarta ola feminista, que muchos se lo adjudican a los ciberfeminismos, y que también tienen que ver con las activistas feministas. Hay un lugar donde las mujeres y las sexualidades no hegemónicas que participamos del feminismo, participamos desde lugares más complejos, no tan académicos, más desde abajo y también desde arriba. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Pensamos la idea de un feminismo latinoamericano, que significa repensar el feminismo que hemos aprendido para poder situarlo, para poder contextualizarlo, para poder pensarlo desde nuestro territorio y desde nuestro hacer específico, ¿no? Y podemos definir entonces un sistema capitalista y patriarcal, pero también racista, pero también colonialista, que excluye, que nos atraviesa como mujeres, como latinoamericanas, como campesinas, como mujeres de ciudad, como mujeres de los pueblos, a las afueras de la ciudad. ¿Cuáles son las particularidades de ser mujer en Latinoamérica? Es poder pensar la violencia que ha implicado la colonización en Latinoamérica. Pensar la violencia específicamente en los cuerpos de las mujeres, porque a diferencia de las europeas, nuestra hito, digamos, fundacional es las mujeres violadas por el colonizador, ¿no? Entonces ese de alguna forma es nuestro hito fundante, la violencia sexual y machista como una forma de colonización que sigue siendo una de las formas de las colonizaciones y de las guerras, digamos, las formas que toman las guerras actualmente. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. El feminismo nos interpela, que tiene que ver con la autonomía corporal de las mujeres, lo que llamamos de esta manera. Si pensamos el aborto desde una idea de justicia, como una práctica que pasa todo el tiempo y que no se quiere mirar,
Desde los feminismos latinoamericanos nos interesa, como planteaba Sofi, mirar algunas dimensiones que tienen que ver con las condiciones en las que pasa esta práctica. Y la clase social, por ejemplo, es una de las dimensiones que siempre aparecen en el debate y me parece que no es posible obviar. También el territorio donde vivimos habla de las diferencias y las condiciones en que las mujeres transitamos a la hora de interrumpir un embarazo voluntariamente. Y esto implica que es una práctica que puede ser muy riesgosa de acuerdo al territorio donde vivas. Una mujer formoseña tiene 8 veces más riesgo de morir que una porteña. Entonces lo que queremos enfatizar acá es cómo también no podemos dejar de pensar lo que sucede en nuestro país sin vincularlo con la pobreza. Es por eso que desde los feminismos latinoamericanos denunciamos que estas vidas son valoradas de formas distintas por el Estado y por la política pública. Y esto es inadmisible en una sociedad democrática. Ser pobre, ser mujer y vivir en territorios donde la salud es un capital escaso nos sitúa en una espiral de mayor desventaja. Nos enfocamos en el feminismo latinoamericano y el aborto, cuando no es legal, cuando no es seguro, cuando no es gratuito, termina afectando sobre todo a las mujeres pobres. Y América Latina es una región donde 2 de cada 3 personas son pobres. Y de esas personas que están en situación de pobreza, el 70% son mujeres. Entonces, las potencialidades y las problemáticas que se van dando en nuestros territorios son diferentes a las problemáticas que tienen otros territorios del norte. ¿De qué sociedad hablamos? ¿Cómo es la sociedad en la que vivimos? Es una sociedad que, por un lado, es patriarcal, ¿sí? Pone al hombre en el centro, es androcéntrica, es misógina, detesta a las mujeres, ¿sí? Tiene profundo odio hacia las mujeres. Es una sociedad que es sexista, es decir, que desde chicos y desde chicas nos imponen ciertos gustos, ciertas preferencias, ciertas características, ciertas representaciones de acuerdo a si somos nenas o varones. Es binarista, ¿sí? No está la posibilidad de que haya otro género fuera del sexo biológico. Es una sociedad que es adultocéntrica, donde los niños y las niñas no tienen posibilidad de elegir o posibilidad de palabra. Y es una sociedad donde también, en esto de que es adultocéntrica, también ciertos adultos, ¿no? Porque es una sociedad que privilegia a la juventud. Entonces, si nos fijamos, en realidad es todo lo contrario a las sociedades de las que hablan nuestras ancestras y nuestros ancestros indígenas. ¿Sí? Una sociedad donde el adulto se priorizaba, la palabra que tenía ese adulto mayor implicaba la sabiduría, y ahora pasa todo lo contrario. Como la anciana o el anciano son sujetos no productivos en una sociedad capitalista, entonces no tienen ningún valor, no se nos escucha, no se oye. Para este feminismo es muy importante analizar la cuestión de las intersecciones. ¿Sí? ¿Qué son las intersecciones? Las intersecciones nos obligan justamente a cuestionar la idea de la universalidad. No es lo mismo en este mundo nacer varón que nacer mujer. O sea, no es lo mismo que esa mujer sea una mujer blanca o sea una mujer negra, o sea una mujer indígena. No es lo mismo que esa mujer nazca en territorio rural o en territorio urbano. Es importante recordar que en América Latina el 80% de las mujeres que trabajamos trabajan en el servicio doméstico. El 80% de las mujeres. ¿Y cómo es ese trabajo doméstico? Un trabajo no reconocido, no visibilizado, mal remunerado, ¿sí? Un trabajo que además, como decía la Sofi, nos dicen que es por amor, ¿no? Por amor tenemos que cuidar, por amor tenemos que atender, por amor tenemos que nutrir. Y no es amor, es trabajo. Emancipada en autonomía, antipatriarca y